Buenas tardes, aquí les voy a explicar el circuito rectificador de una completa con puente de diodos. En la entrada del transformador, si despejamos la fórmula que es voltaje RMS igual a Vm entre raíz de 2, Vm nos da un valor de 169.7056. Bien, primero vamos a analizar el voltaje y el corriente en la carga. Vamos a esta herramienta y seleccionamos voltaje en la carga. Y aquí obtenemos el valor de la carga, del voltaje en la carga y el valor de la corriente en la carga. Ahora, si nosotros queremos saber el voltaje y corriente de nuestro transformador secundario, hacemos esto. Vamos a agregar el voltaje en el secundario y la corriente en el secundario. Y aquí podemos observar nuestro voltaje y corriente en el transformador secundario. Bien, ahora podemos también observar el voltaje y corriente a través de un diodo. Para esto vamos a eliminar primero nuestras gráficas. Agregamos nuestro voltaje en el diodo y de una vez la corriente. Perdón, eso no es. Aquí la podemos observar. En color rojo el voltaje y en color azul la corriente. Igual si nosotros queremos observar los valores RMS o promedios, podemos seleccionar esta opción de aquí y aquí obtenemos los valores RMS eficaces y los valores promedio. Aquí podemos observar. Ahora si nosotros queremos observar el espectro de frecuencias en los armónicos, nos vamos a esta opción. Bueno, primeramente lo que nos interesa es el voltaje de nuestra carga. Vamos a quitar estos. Bien, ahora que tenemos estos, seleccionamos esta opción y tenemos nuestros armónicos. Podemos suprimir esta opción junto con esta y ya se nos despliega la pantalla de mediciones. Aquí solamente bastaría mover este aquí y este aquí, y ahí se ve cómo se intersectan tanto horizontal como verticalmente, y nos muestra el valor de frecuencia y el voltaje en el armónico 1 y 2. Y bueno, sería el funcionamiento del rectificador de onda completa con puente de diodos. Ahora vamos a ver el rectificador tipo puente solamente con una resistencia al final. Se van a medir 4 valores de voltaje. El primero es el voltaje de entrada del transformador, el segundo el voltaje de salida del transformador, el tercero el voltaje del diodo y al final el voltaje de la resistencia. Previamente ya se configuró el tiempo a 0.06. Empezamos con la simulación. Y como se acordó, primero vamos a poner el voltaje de entrada del transformador, pues el voltaje de salida, el voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia. Vamos a ampliar para que se pueda apreciar mejor. Vemos que el voltaje de entrada y salida del transformador es exactamente el mismo. Esto es porque la relación es 1 a 1, entonces por eso no hay ninguna afectación.
En el voltaje del diodo nos da aproximadamente la cantidad que se hizo de manera teórica y vemos que está recortado solamente está solamente dando un voltaje, después se inactiva y después vuelve a dar el voltaje, pero ya al unirse los dos diodos tenemos esta onda rectificada. Vemos el valor en RMS y lo acomodaremos a un ciclo, que es aquí aproximadamente, y estos son los valores que nos da en RMS. Ahora vamos a ver los valores en corriente. Simulamos nuevamente. Empezamos por la corriente del diodo. Y la corriente de la resistencia. Vemos nuevamente que los valores son muy aproximados a los que nos salieron de manera teórica. En este caso la corriente es la misma en ambos. Lo único que cambia pues es la rectificación, obviamente. Al final veremos la frecuencia. Para eso, al momento de simular, solo elegiremos el voltaje en la resistencia y aplicaremos la FFT. Lo dirigimos hacia el pico y podemos medir también el segundo y así sucesivamente. Y aquí están los valores, que son muy cercanos a los que se calcularon de manera teórica. Ahora haremos el mismo análisis, pero con un inductor, el cual tiene un valor de 2.5 milihenrios. Y ahora sí, podemos simular. El tiempo ya está previamente a 0.06 y comienza la simulación. Al igual que el anterior, vamos a usar el voltaje de entrada primero. Voltaje de salida. Voltaje en el diodo. Y voltaje en la resistencia. Vemos aquí esta forma peculiar que tiene nuestro transformador. Y volveremos a checar el voltaje RMS en nuestro ciclo completo. Aproximadamente aquí. Y estos son los valores que obtenemos. Ahora checaremos la corriente. Elegimos corriente del diodo y la corriente de la resistencia. Vemos aquí que nuevamente se acerca mucho a lo que fue calculado. Voltaje del diodo y la corriente del diodo y la corriente de la resistencia. Al final haremos la simulación de la frecuencia. Elegimos solamente el voltaje que está en la resistencia. Y aplicamos el FFT.
ubicamos en la punta, en el rizo, y estos son los valores obtenidos en los primeros dos, y así lo podemos ir moviendo hacia los siguientes para conocer su valor. Vemos que son muy cercanos a los que fueron calculados. Por mi parte sería todo. Bueno, mi nombre es Brandon Alonso Cerda y en este caso vamos a presentar un rectificador de media onda. Este circuito se le colocaron voltímetros y amperímetros para poder graficar. En este caso un voltaje de 120, un voltaje eficaz. Para tener un voltaje pico, pues multiplicamos el valor o voltaje RMS por la raíz de 2. En este caso nos da los 169.7, el voltaje pico. Y la frecuencia de entrada es de 60 Hz. Esto es por ser de media onda. Aquí lo podemos ver. 169.7 y 60 Hz. Le damos a Simulation Control. Es importante aquí cambiar a 0.06. Simulamos intensidad de corriente. Aquí tenemos la primera gráfica. Voltaje con carga. Tenemos la segunda gráfica. Voltaje en el diodo. Por último, voltaje de entrada. Aquí tenemos las gráficas. Analizamos valores y son bastante similares a los que se analizaron en los cálculos teóricos. Siendo esto 169.7 volts en el diodo, en intensidad de corriente 67.5, con carga 169, ya que le restamos los 0.7, y en la entrada los 169.70 volts. Teniendo el circuito de media onda, vamos a agregar una inductancia, una carga, para ver el comportamiento de este con el circuito. Lo podemos colocar aquí. Agregamos valor que nos había salido en las operaciones o cálculos. Simulamos. Vamos a poner la del diodo y la de la entrada. Tenemos la intensidad de corriente de la resistencia, pero aquí tenemos la del diodo con la inductancia. Si examinamos este circuito con la carga RL que le agregamos la inductancia, debido a la carga inductiva, el periodo de conducción del diodo de 1, o sea, el que tenemos, se prolonga saliendo de hasta 180 grados hasta que la corriente sea cero. Se debe observar que el voltaje de la inductancia promedio del inductor es cero. Esto es decir, aquí se puede observar, va de cero, conduce aquí y aquí empieza a dar el pulso y sigue otra vez el periodo 0,
y da el pulso, donde conduce la corriente del yodo. Bueno, esto es del circuito de media onda con carga RL. Bueno, esto es todo de mi parte, gracias. Bien, en este caso vamos a presentar o a simular un rectificador de onda completa. En el problema nos dan un voltaje eficaz de 120 volts y una frecuencia de entrada de 60 Hz. Y pues como es de onda completa tendríamos 120 Hz. Tendríamos un voltaje pico de 169.7. Esto debido a multiplicar los 120 volts que nos da el problema por la raíz de 2. Aquí está, 169.7 y la frecuencia 60 Hz de entrada. Simulamos y vamos a analizar los voltajes e intensidades. En este caso vamos a ver la intensidad. Intensidad del yodo, que si le damos aquí podemos ver que nos está entregando 20 amperios y en los cálculos nos daba 21.6. Esto en un yodo, dado que son dos yodos, pues sería el doble de uno, que serían 43.2. En este caso serían 40. Y ahora vamos a ver la de voltaje en el yodo P1 y también en el P2. Vamos a ver voltajes. Primero nos está dando 108, que en los cálculos me había dado 108 también. En VP2 nos da 98, que es un poquito a lo que habíamos calculado. Bien, ahora vamos a la resistencia, checar el voltaje en la resistencia. PP3, y aquí está. Checamos el voltaje y nos está dando un valor, sacamos los 100, que el valor que habíamos sacado era de 108 volts. Bueno, este es el análisis del circuito con dos yodos de onda completa. Bien, ahora vamos a simular colocándole un inductor. Lo colocamos aquí. Simulamos. Este es de 0.0. Simulamos. Y pues vemos la primera gráfica, intensidad de la vemos otra. Aquí vemos nuestro análisis. Aquí están los voltajes, intensidad de corriente. Si agregamos la de P3,
3 que viene resistencia, pues ahí también ya hay un cambio en la gráfica a como nos presentaba sin tener el inductor. Podemos y así es los valores de voltaje y de corriente con la inductancia metida al circuito. Esta es la simulación del circuito trifásico. Como podemos observar, aquí tenemos nuestras tres fuentes. Tenemos un amperímetro para cada una de ellas para medir su corriente, al igual que tenemos uno para medir la corriente en la carga, corriente en el diodo y el voltaje en cada uno de los diodos. Aquí podemos observar nuestra primera señal tiene una amplitud pico de 180 sin desfase. Después aquí tenemos igual una amplitud de 180 pico con un desfase de 240, y para este caso el mismo voltaje pico y un desfase de 120. Bien, lo que vamos a hacer primero es simular y observar el voltaje en cada uno de nuestros diodos. Hacemos clic aquí, seleccionamos V1, V2 y V3. Al hacerlo de esta manera se van a graficar los tres en una sola gráfica. Aquí podemos observar. Se puede observar el desfasamiento de cada uno. Tenemos el voltaje en el diodo 1 en color rojo, voltaje en el diodo 2 en color azul y voltaje en el diodo 3 en color verde. Bien, nosotros también podemos observar el voltaje y la corriente en la carga. Simplemente hacemos aquí en Screen, añadimos. Vamos a hacerlo en la misma gráfica, igual como hicimos con el voltaje en el diodo. Voltaje y carga, voltaje y corriente en la carga. Seleccionamos y agregamos. Esto lo podemos eliminar una vez. Y aquí está. Ahora si queremos obtener el voltaje promedio, seleccionamos la herramienta RMS. Se nos despliega esta ventana con los valores de la medición. Ajustamos esto. Vamos a hacerlo así. Aquí obtenemos RMS y promedio. Bien, ahora también podemos obtener la gráfica de la corriente en los diodos. Nuevamente las graficaremos en una sola gráfica. Añadimos. Aquí está. Esta la quitamos. Quitamos esto. Aquí podemos observar las corrientes desfasadas, al igual que los voltajes. También podemos observarlas por separado para que se vean un poquito mejor. Quitemos la corriente en A. Perdón, esta es la corriente de las señales de entrada. Tenemos en B. Perdón. Aquí está. Aquí se pueden observar los desfasamientos de cada una de las corrientes. Bien, aquí también podemos observar el espectro de frecuencias
en la carga. Cerramos esto. Vamos a graficar. Corremos la simulación. Necesitamos nuestro voltaje en la carga. Aquí está. Seleccionamos la herramienta que está aquí. Como podemos observar ahora, los armónicos son muy pequeños, pero podemos hacer un zoom. Simplemente haciendo esto. Listo, ahí ya más o menos se observan mejor. Y seleccionamos esta herramienta junto con esta de aquí. Se nos despliega la pantalla de mediciones y ya simplemente colocamos los marcadores de esta manera. Perdón, acá. Y aquí obtenemos el valor del voltaje y la frecuencia para cada uno de los armónicos. En el armónico 1, en el 2, también podemos medir el 3. Aquí tenemos los datos. Y bueno, eso sería todo del circuito trifásico.